Bueno, vamos a ver el circuito RLC en paralelo sin fuente y vamos a interpretar entonces en este ejercicio. Aquí tenemos un circuito cerrado donde tenemos una resistencia de 12 ohmios, una bobina o una inductancia de 14 henries y una capacitancia de 1/84 o 1/84 faradios. Entonces, aquí también tenemos escrita la formulita que ya habíamos deducido en el anterior video, donde alfa es igual, en este caso es 1/2 por R por C, o sea, por la resistencia y la capacitancia, porque vamos a definir un ejercicio en paralelo. Y W es igual a 1/raíz de L por C. Donde la fórmula general entonces nos dice que S es igual a, estas son las frecuencias resonantes, es igual a menos alfa más o menos la raíz de alfa al cuadrado menos W al cuadrado. Pues vamos a interpretar estas formulitas dentro del circuito. Las condiciones son que el voltaje en el tiempo es igual a cero cero, o sea, que quiere decir que hay 0 voltios, es decir, que nunca se conectó una fuente de voltaje en el circuito. Entonces, aquí tenemos que voltaje es igual a cero, voltaje es igual a cero, que la corriente en la inductancia también es cero, también es igual a cero, pero entonces nos están poniendo la condición de que la corriente en la inductancia es igual en este caso, aquí la corriente que circula por esta inductancia es igual a 10 amperios. 10 amperios. Entonces, ¿qué nos van a servir para averiguar la función tensión? Es decir, ¿quién va a ser, quién va a ser igual a la ecuación de la ecuación de voltaje que nos da una ecuación diferencial de segundo orden? Es igual a quién. ¿A quién es igual? Es igual a la A por la E a la S 1 de T más A2, esta es la A1 y esta es la A2, más A2 por la E a la S sub 2 de T. Ahí tenemos entonces la fórmula y estas S nosotros ya las hemos averiguado, o sea, las vamos a averiguar, ya sabemos en la fórmula cómo se hacen, entonces las vamos a resolver para que las interpretemos. Entonces lo que tenemos que hallar es S1 y S2, entonces tenemos que hallar S1, S2, A1 y A2. Esto es lo que nosotros tenemos que hallar en este caso. Entonces vamos a hacerlo con la fórmula. ¿Con cuál fórmula? Con esta fórmula. S es igual a menos alfa más o menos raíz de alfa al cuadrado menos W al cuadrado. Entonces vamos a interpretar quién es alfa. Entonces alfa es igual a 1 sobre 2 por RC. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Alfa es igual a 1 sobre quién? Sobre 2. ¿Y cuánto vale la R? Vale 12. Vale 12 ohmios, ¿cierto? Y por C, que es 1 sobre 84 faradios. Entonces vamos a ver cuánto vale esto. Si nosotros interpretamos toda esta fórmula, entonces decimos que 2 por 2 es 24, 24 por 1 es 24, y 24 sobre 84 es un sexto, ¿cierto? Entonces es 1 sobre un sexto, ¿sí? Entonces esto nos va a dar a nosotros igual a, perdón, esto es igual a 1 sobre, no es un sexto, esto nos da igual a un séptimo. Entonces, si nosotros aplicamos aquí la unidad, aquí debajo de este 1, aplicamos extremos por medios, nos va a dar 7 dividido en 2. Listo, entonces aquí no nos da un séptimo, sino 2 séptimos. 2 séptimos.
porque 12 por 2, 24, 24 por 1, 24 sobre 84 nos da 2 séptimos, y aquí cuando aplicamos extremos por medios, entonces nos va a dar 7 medios, 7 medios, y esto es igual a 3.5. Eso nos da 3.5. Como esto es un dato adimensional, ¿cierto? Entonces van a ser radianes, estos son radianes sobre segundo. Entonces 3.5 radianes sobre segundo. Ahora vamos a mirar cuánto nos va a dar W. Entonces W es igual a 1 sobre la raíz de LC, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que es igual a 1, y la raíz de LC, ¿cuánto vale L? L vale 14, esos son los 14 henrios, y la C es igual a 1, entonces vamos a multiplicar por 1 sobre 84 faradios. Eso es igual entonces a 14 por 1, 14, entonces aquí tenemos 1 sobre 14 por 1, 14 sobre 84 nos da 7,41, y esto nos da de la siguiente manera. Esto nos da sobre raíz de 14 por 1, 14 sobre 84 nos da 7,42, perdón. Entonces 7,42, y 7,42 es séptima de 7 unas, daría un sexto. Entonces esto sería igual a 1 sobre raíz de un sexto. Lo que indica que esto es igual. Si interpretamos extremos por medios, aquí colocaríamos un unito, nos daría raíz de 6. Eso nos daría raíz de 6. Y esa raíz de 6 sería nuestro resultado de W, y también son radianes sobre segundo. Bueno, entonces vamos a mirar aquí. Ahora vamos a buscar las frecuencias imaginarias S1 y S2. Entonces, las frecuencias imaginarias S1 y S2. Entonces, vamos a interpretarlo en esta fórmula, formulita. Vamos a interpretarlo aquí en esta formulita. Entonces, ya sabemos que S1, esto sería S1 y 2, aquí, S1 y 2. Entonces, miremos, menos alfa, ¿cuánto me dio? Me dio 3.5. Entonces, como vamos a interpretarlo con la fórmula, entonces nos dará menos 3.5, menos 3.5, más o menos, la raíz ¿de quién? De W al cuadrado, de alfa al cuadrado, aquí, de alfa al cuadrado. ¿Quién es alfa al cuadrado? 3.5. Entonces, al cuadrado nos daría 12.25. 12.25, ¿cierto? Nos daría 12.25 menos la raíz de 6 al cuadrado, pero el cuadrado elimina esa raíz, entonces nos quedaría 6. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: menos 3.5 más o menos la raíz de 12.25 menos 6 nos daría 6.25. Bueno, entonces tenemos que este S1,2 es igual a menos 3,5 más, entonces menos 3,5 más o menos la raíz de 6,25. Entonces la raíz de 6,25 nos da 2,5. Entonces sería menos, más o menos 2,5. Ahora sí, S1 es igual a menos 3,5 más 2,5, y eso es igual a eso sería igual a menos 1. Y S2 es igual a menos 3,5 menos, recuerde que este es más y este es menos 2,5
y eso sería igual a menos 6. Entonces ahí ya tenemos el valor de S1 y S2 para interpretar aquí en esta fórmula, aquí en esta formulita, aquí en esta, mire, en esta. S1 y S2. Entonces S1 nos va a costar menos 1 y S2 va a valer menos 6. Entonces vamos a interpretar. Bueno, entonces continuamos. Ahora podemos ver que la señal de voltaje es la siguiente. Esta es la señal de voltaje. Esta es la señal de voltaje. Entonces, para esta señal de voltaje, que es voltaje igual a por A1 por E, pero esa E es a la menos 1. Recuerde que la S1 nos dio menos 1, entonces ese menos 1 va aquí. Recordemos que aquí es elevado a S1 a la T, entonces S1 es menos 1, entonces nos quedaría menos T. Aquí es S2, pero S2 nos dio menos 6, entonces menos 6 T. ¿Sí? Entonces, ahí ya quedó interpretada la fórmula para poder determinar A1 y A2. Tenemos que determinar qué es A1 y qué es A2. Entonces, es necesario ver las condiciones iniciales del problema, y la primera condición es que el voltaje es igual a 0 en el tiempo, aquí, en el tiempo cuando es 0. ¿Sí? Entonces, vamos a interpretar voltaje es igual a 0. A 0. Aquí dice el problema que es igual a 0. ¿Sí? Ahora sí, IA, esto es igual a la A1 por la exponencial a la S1 por el tiempo, pero resulta que el tiempo es 0, o sea que esta E nos queda elevado a 0, porque todo número elevado a 0 es igual a 1, ¿cierto? Entonces nos queda a la 0, más a la 2, perdón, a sub 2, no a la 2, a sub 2 está elevado a la menos 6t, ¿sí? Pero resulta que como el tiempo inicial en la tensión es 0, entonces nos da también 0. Ahora, como todo número elevado a 0 es igual a 1, entonces se transforma en una ecuación, ¿sí? Entonces nos queda que aquí nos queda la primera ecuación de las variables donde E elevado a la 0 es igual a 1, entonces A por 1 nos da A, entonces esto nos queda 0 es igual a sub 1, ahora más A sub 2, perdón, aquí nos faltó la E, entonces E a la 0, aquí era E a la 0, entonces E sub 2 y E a la 0 es igual a 1, porque todo número elevado a 0 es igual a 1, entonces A por 1 es A, entonces nos queda la fórmula como A sub 1 más A sub 2, y esta es la primera ecuación donde mis variables son A1 y A2. Ahora utilizaremos la segunda condición donde I sub L, cuando el tiempo es 0, que es igual a 10 amperios. Vamos a utilizar esa, es decir, donde la corriente se quedó almacenada. O sea, esta es la corriente que se quedó almacenada, 10 amperios. Bueno, entonces decíamos que I sub L entonces es 0 cuando y que es igual a 10 amperios, es decir que esta es la corriente que se quedó almacenada en la bobina en el instante 0, o sea, esos 10 amperios. Sabemos que podemos derivar E y su derivada es la misma exponencial también. Bueno, y derivamos esos 10 amperios, los derivamos y derivamos también el voltaje con respecto al tiempo, ¿sí? Bueno, entonces miremos acá, derivada del voltaje con respecto al tiempo, entonces es igual a menos A sub 1 por la exponencial a la menos t menos y si vamos a derivar aquí, interpretando aquí la fórmula, si vamos a derivar la exponencial, entonces la derivada de e a la menos 6 es
es 6, es menos 6, a la 2, ¿cierto? Perdón, a la 2, no, a sub 2 exponencial a la menos 6 t. Así se interpreta la derivada. La derivada de eso. Entonces vuelvo y le repito. En la bobina quedaron, en el instante cero quedaron 10 amperios. ¿Sí? Entonces derivamos el voltaje con respecto al tiempo. Y sabemos que podemos derivar otra vez esa exponencial y su derivada. Entonces ya sabemos que de menos 6 es 6. Listo. Entonces sabemos que esto es una función de voltaje ya derivada, pero todo ocurre nuevamente en el tiempo cero, ¿sí? Donde existe una corriente de 10 amperios. Entonces, eh, entonces, si nosotros derivamos de esta manera a la cero, aquí, a la cero, perdón, aquí, derivada de tiempo sobre derivada de voltaje sobre derivada del tiempo es igual a menos a por la exponencial cuando el tiempo es cero, menos la derivada de 6a. Esta es la segunda, ¿no? La segunda derivada. Cuando la exponencial, el tiempo es cero también, entonces necesitamos saber cuál es la derivada. O sea, necesitamos saber esto. Ya nosotros sabemos esta parte. Y necesitamos saber esta derivada de voltaje contra el tiempo. Entonces, en el instante cero, como hallamos derivada numérica de esta misma derivada, entonces, bueno, entonces continuamos aquí. Decíamos que nosotros aún no sabemos cuánto da esta derivada justo en el instante cero. Entonces, ¿cómo hallamos la derivada numérica de esa derivada de voltaje y tiempo? Entonces, uno de los tres elementos se va a simplificar, sea R, L o C. Uno de estos tres elementos, R, L, C. ¿Cuál sería? Pues, por ejemplo, si se quiere la corriente del capacitor, entonces decimos corriente del capacitor, podríamos decir, por ejemplo, que es igual a esta exponencial por la derivada de B contra derivada de T. Y siendo esta la derivada numérica, ahora si cambiamos la capacitancia, aquí cambiamos la capacitancia, podemos decir que IC, I sobre C, es igual a la derivada de B contra la derivada del tiempo. Entonces, ¿cuánta corriente circula por el capacitor en el instante cero? Entonces podríamos decir que I sobre C igual a D sobre D por B sobre D por T. Y cuánta corriente circula en el tiempo cero. Si la bobina es igual a 10 amperios, por ejemplo, entonces ¿cuánto tiene la resistencia? Pero si no hay voltaje en la resistencia, en el tiempo cero, según la condición inicial, entonces tampoco puede haber corriente en la resistencia. Por lo tanto, pues la corriente en la resistencia es igual a 0 amperios. Y unidas en el nodo son los mismos 10 amperios. Es decir, que la corriente serían los mismos 10 amperios en todo el circuito. Entonces, la ley de corrientes dice que la suma de ambas corrientes nos da la corriente en el capacitor. Y no puede circular otra corriente que los mismos 10 amperios. Entonces, nosotros podemos decir que 10 sobre 1 sobre 84 es igual a la derivada de la tensión por la derivada del tiempo, cuando el tiempo inicial es igual a 0, cuando la corriente es 0. Entonces todo esto
nos daría a nosotros, toda esta operación nos daría a nosotros 420 derivada de v sobre derivada de t. Toda esta operación nos daría, este extremos por medio nos daría 420 y sería la derivada numérica del voltaje con respecto al tiempo. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: 420 es igual a menos A1 menos 6 A2. Así nos quedaría. Ahora podemos con estas dos ecuaciones. Bueno, ahora decía que con estas dos ecuaciones, entonces, ¿cuál es A1 y cuál es A2? Para obtener la respuesta real a este circuito, en su funcionamiento de tensión, que nos da toda la relación en este circuito, dadas las condiciones que hay. Entonces la primera ecuación que teníamos era 0 igual a A1 más A2. ¿Se acuerdan de eso? Y la segunda, esta fue la primera. Y la segunda que acabamos de sacar se llama 420, que es igual a menos A sub 1 más A sub 2. Entonces, ahora vamos a igualarlas. Entonces, vamos a interpretar A1 es igual a A2, aquí. Entonces, si A1, aquí vamos a interpretar en la primera. Entonces, decimos que A1 es igual a A2. Entonces, y sustituimos. Entonces, sustituimos que 420 es igual a menos A2. Menos 6 a sub 2. Entonces 420 es igual a 2 menos 6 a 2. Entonces 420 es igual a 2 menos 6 a 2 nos da menos 5 a 2. Entonces despejamos a 2 y es igual a menos 420 sobre 5. Y esto nos da a nosotros menos 84. Y por lo tanto la función nos queda, entonces A1 es igual a 84. ¿Sí? Porque el 1 es positivo y el otro es negativo. A2 nos dio menos 84 y entonces A1 sería 84. Entonces la función como nos queda b de t es igual a 84 e a la menos t menos 84 e a la menos 6t. Entonces hallamos menos t, menos 6t y hallamos 84 menos 84.